Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero de corazón que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para embarcarnos juntos en una nueva aventura. Hoy tengo algo un poquito diferente para ustedes, algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza y que creo que les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de esa sensación, esa dualidad tan humana y a veces tan frustrante, de tener el cuerpo en un lugar, pero la mente completamente atrapada en otro. Ya saben, esa típica frase que dice, mi cuerpo está en Italia, pero mi mente sigue contigo. ¿Les suena? ¿Han vivido algo así? Porque yo sinceramente creo que todos hemos pasado por ello en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? A veces la vida nos presenta situaciones en las que nos vemos obligados a estar físicamente en un sitio, cumpliendo con nuestras responsabilidades, siguiendo la rutina, pero nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros anhelos más profundos, están anclados en otra parte. Puede ser un lugar físico como un país exótico al que soñamos ir, o tal vez un momento pasado que atesoramos en la memoria. Hoy aquí es donde la cosa se pone interesante, puede ser una persona. Si esa persona que ha ocupado un espacio tan grande en nuestra mente que incluso cuando estamos rodeados de gente y de actividades, no podemos evitar pensar en ella. Hoy quiero que desgranemos juntos este sentimiento. Quiero que exploremos por qué nos sucede, cómo nos afecta y sobre todo, qué podemos hacer al respecto. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema tan fascinante, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse, y a la campanita que aparece al lado. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa tener el cuerpo en un sitio y la mente en otro? Piensen en esos viajes, esas oportunidades laborales, esas mudanzas que, aunque necesarias o incluso deseadas en su momento, nos separan de alguien o de algo que amamos. Imaginen a alguien que ha tenido que mudarse a Italia por trabajo, un sueño cumplido para muchos, ¿verdad? Está rodeado de arte, de historia, de paisajes espectaculares, de la deliciosa gastronomía italiana. Está paseando por las calles de Roma admirando el Coliseo, probando un auténtico gelato artesanal en Florencia, o tal vez disfrutando de un atardecer en la costa amalfitana. El cuerpo está ahí experimentando todo eso, sintiendo el sol en la piel, el sabor del espresso, el bullicio de la vida italiana. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona, a la que dejó atrás, es un pensamiento recurrente? ¿Y si en cada bocado de pasta, en cada canción italiana que escucha, en cada sonrisa de un desconocido, encuentra un eco de esa persona? Ese es el ejemplo perfecto de mi cuerpo en Italia, mi mente sigue contigo. La mente se va, divaga, evoca recuerdos, crea escenarios hipotéticos, se pierde en conversaciones imaginarias, todo ello enfocado en esa ausencia. Y esto no solo sucede con personas. A veces el cuerpo está cumpliendo con sus obligaciones diarias, en la oficina, en casa, haciendo la compra, pero la mente está en ese viaje soñado a Bali, imaginando las playas de arena blanca, el sonido de las olas, el aroma a incienso. O puede ser que la mente esté anclada en un pasado feliz, reviviendo momentos de gloria, de alegría desbordante, de plenitud. Son las famosas nostalgias que nos invaden sin previo aviso. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado sonriendo solos, perdidos en un recuerdo bonito? O por el contrario, podemos estar atrapados en un momento difícil, en una preocupación constante, y eso también domina nuestra mente mientras el cuerpo sigue su curso. Pero, ¿por qué se produce esta disociación? Los psicólogos explican que nuestra mente tiene una capacidad asombrosa para evadirse, para crear realidades paralelas. Es un mecanismo de defensa, una forma de escape cuando la realidad nos resulta demasiado dura, insatisfactoria, o simplemente diferente a lo que nuestro corazón desea. La mente busca consuelo, busca lo que le da placer, lo que le hace sentir viva, y si eso no está presente en nuestro entorno físico, lo recrea. La memoria juega un papel crucial aquí. Los recuerdos son como anclas que nos atan a personas, lugares o momentos. Y cuando esos recuerdos son lo suficientemente potentes, pueden transportarnos instantáneamente, incluso contra nuestra voluntad. Además, las emociones son el motor principal de esta fuga mental. El amor, la añoranza, la tristeza, la frustración, la esperanza, todas estas emociones pueden ser tan intensas que desbordan nuestra realidad física. Si estamos enamorados de alguien que está lejos, es natural que nuestra mente se refugie en él o ella.
Si echamos de menos un lugar, nuestra mente viajará a él. Si estamos lidiando con una situación difícil, nuestra mente buscará refugio en un pensamiento más placentero o en una fantasía. Y aquí es donde entra la intriga, la parte más interesante del asunto. ¿Cómo nos afecta esto en el día a día? Pues de muchas maneras. Por un lado, puede ser una fuente de sufrimiento. Imagina estar viviendo experiencias maravillosas, pero sentir un vacío constante porque esa persona no está a tu lado. O estar en un entorno que te exige concentración, pero tu mente está a miles de kilómetros, generando una distracción que puede llevar a errores, a ineficiencia, e incluso a malentendidos. La falta de presencia plena puede afectar nuestras relaciones actuales, porque si no estamos mentalmente en la conversación, no estamos realmente escuchando, no estamos conectados. Sin embargo, también hay que reconocer que esta capacidad de evadirse, de soñar despiertos, tiene su lado positivo. Nos permite mantener viva la esperanza, nos da fuerzas para seguir adelante en momentos difíciles, nos ayuda a visualizar metas y a mantener viva la llama de la ilusión. Si estás trabajando duro en un proyecto pero tu mente se escapa a la idea del éxito que te espera, eso te puede dar ese empujón extra para no rendirte. Si estás en una relación a distancia, la mente es tu aliada para mantener viva la conexión emocional. Pero ¿qué pasa cuando esa mente en otro lugar se vuelve crónica, cuando nos impide disfrutar del presente, de las oportunidades que tenemos delante? Ahí es cuando debemos empezar a prestar atención y a preguntarnos qué podemos hacer para integrar nuestra mente y nuestro cuerpo, para que ambos vivan en la misma realidad, o al menos, para que la mente nos apoye en la realidad que estamos viviendo. Una de las primeras cosas que podemos hacer es precisamente reconocer y aceptar esta dualidad. No luchar contra ella, sino entender que es una parte de nuestra experiencia humana. Luego podemos intentar comprender qué es lo que nuestra mente está buscando en ese otro lugar. ¿Es amor? ¿Es paz? ¿Es aventura? ¿Es seguridad? Una vez que identificamos la necesidad, podemos empezar a buscar formas de satisfacerla en nuestra realidad actual. Si añoramos conexión, podemos buscar conectar más profundamente con las personas que tenemos a nuestro alrededor, o cultivar nuevas relaciones. Si añoramos aventura, podemos buscar pequeñas aventuras en nuestro entorno cotidiano. Otra estrategia muy poderosa es la práctica de la atención plena, o mindfulness. Se trata de entrenar nuestra mente para estar presente en el aquí y el ahora, para observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, y para enfocar nuestra atención en lo que estamos haciendo en este momento. Al principio puede ser difícil, porque nuestra mente estará acostumbrada a divagar, pero con práctica podemos mejorar nuestra capacidad de anclar nuestra atención en el presente. Pequeños ejercicios de respiración consciente, concentrarse en las sensaciones de nuestro cuerpo mientras comemos o caminamos, o simplemente dedicar unos minutos al día a observar nuestro entorno con todos nuestros sentidos, pueden ser de gran ayuda. También es importante cuando nos encontramos atrapados en pensamientos recurrentes sobre alguien o algo que no está presente, preguntarnos si esa fantasía nos está beneficiando o perjudicando. Si nos está impidiendo avanzar, si nos está generando dolor o frustración, quizás sea el momento de empezar a soltar. Esto no significa olvidar a la persona o el lugar, sino aceptar la realidad y redirigir nuestra energía hacia la construcción de un presente más pleno. A veces escribir nuestros pensamientos, hablar con alguien de confianza, o incluso buscar ayuda profesional, puede ser un paso valiente y necesario. Pensemos de nuevo en nuestro ejemplo de Italia. Si la persona que está en Italia extraña a alguien en su país, ¿qué puede hacer? Además de practicar la atención plena para disfrutar de su experiencia italiana, puede buscar formas de mantener viva la conexión con esa persona a distancia, a través de videollamadas, mensajes, o incluso planificar futuras visitas. Pero también, y esto es crucial, debe permitirse abrirse a las experiencias y a las personas que tiene a su alrededor en Italia. Tal vez al final descubra nuevas conexiones, nuevas pasiones, o incluso aprenda a valorar su propia compañía de una manera diferente. La clave no está en reprimir el anhelo, sino en aprender a gestionarlo para que no opaque la vida que está viviendo ahora. Y es que al final, la vida está sucediendo ahora. Cada momento es único e irrepetible. Si nuestro cuerpo está en un lugar, es porque hay una razón, hay una experiencia esperando ser vivida, aprendida, disfrutada. Y si nuestra mente está en otro lugar,
quizás es una señal de que debemos prestar atención a lo que nos falta, a lo que añoramos, y buscar maneras de integrar esas necesidades en nuestra vida actual, o de tomar acciones concretas para alcanzar esas metas que ahora parecen lejanas. La frase "mi cuerpo en Italia, mi mente sigue contigo" es hermosa en su poética, evoca ese amor profundo, esa conexión que trasciende la distancia. Pero también puede ser un recordatorio de que la plenitud reside en poder habitar el presente, en poder integrar todas las partes de nuestro ser. Es un llamado a encontrar el equilibrio entre el recuerdo, la esperanza y la realidad que estamos viviendo. Espero de verdad que esta reflexión les haya resultado interesante y, sobre todo, útil. Hemos hablado de cómo se genera esta dualidad, de las razones emocionales y psicológicas detrás de ella, y de algunas estrategias para gestionarla y encontrar un mayor equilibrio. Recuerden que todos tenemos momentos en los que nuestra mente viaja, pero la clave está en saber cuándo y cómo traerla de vuelta, o en cómo aprovechar ese viaje para enriquecer nuestra realidad. Ha sido un placer enorme compartir este espacio con ustedes hoy. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Se han sentido alguna vez con el cuerpo en un lugar y la mente en otro? ¿Cómo lo han gestionado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Sus historias son lo que hacen que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, les ha aportado algo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que lleguemos a más personas. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Clic en suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense mucho y vivan el presente con toda su intensidad. Un abrazo enorme.